Bienvenidos a Ñandeyarañe. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya. Feliz, feliz, feliz 2024. Ñandeyarañe les desea a todos el feliz 2024. Estamos ya en este segundo añito de nuestro primer canal católico Ñandeyarañe. Es la palabra de Dios. Queremos celebrar con ustedes, queremos festejar esta gracia de Dios. La alegría, decíamos recién con este hermoso canto del niño Dios que ha llegado en medio de nosotros. Estamos en este tiempo de Navidad y hoy de una manera muy especial, feliz, feliz Año Nuevo. Por eso estamos brindando con ustedes. Por eso queremos que este 2000 y termina con el 24 también bajo el auxilio y la protección de nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora. Vamos a pedir al Señor entonces, queridos amigos, así celebrando con Ñandeyarañe. Iniciamos primer día, primeras horas, primeros minutos de Ñandeyarañe, aquí con todos ustedes para seguir evangelizando. Qué lindo que es entonces, con la gracia de Dios y justamente con ese repique de campanas y que nos decía, faltan 5 minutos, simplemente decía, pero aquí a nosotros verdaderamente nos sobra el tiempo porque estamos en el camino de Dios y Dios que nos ofrece su gracia en este año 2024. Vamos a ponernos con esa alegría y con esa fuerza que Dios nos regala y por eso brindamos con todos ustedes. Feliz Navidad y feliz 2024. Que Dios nos bendiga a todos. A las 12 el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Un año más de sostener la creación con tu poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar, un año más.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, y así estamos iniciando este año 2024. Y hoy, el 1 de enero del año 2024, la iglesia que nos acompaña siempre nos ayuda a nosotros a reflexionar después de ser tan agradecidos también por el año que hemos transcurrido, 2023. Ahora nosotros nos proyectamos hacia este año 2024. Y decíamos, bajo la protección también de María Auxiliadora de los cristianos, el número 24 que justamente representa a nuestra mamita del cielo. Ustedes quieren saber lo que son los milagros, decía San Juan Bosco, invoquen a la Virgen Auxiliadora de los cristianos y verán los que son los milagros. Queridos amigos, hoy en esta fiesta de la Madre de Dios estamos celebrando con alegría y leemos lo que pedagógicamente la Iglesia nos trae como enseñanza, el libro de los Números. Estamos en el capítulo 6, desde el 22 al 27. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos. Y dijo a Aarón, a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Queridos amigos, así entonces comienza la primera lectura que tenemos en este año 2024, 1 de enero, en que celebramos y pedimos la protección de nuestra madrecita, la Virgen Madre de Dios. Es muy interesante porque el significado que nosotros le damos es este recuerdo, primero de la circuncisión del niño, es decir, bajo la ley, que se ha encarnado, que ha entrado en nuestra historia y que hoy también entonces viene para traernos esta salvación. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra madre, la Virgencita, estamos hablando también de una bendición de parte de Dios, porque el Señor actúa en nuestro corazón, el Señor actúa en nuestra vida, pero para que eso suceda necesita entrar en nuestra historia. A esto nosotros le llamamos encarnación, incarnis, en la carne. Y es aquí donde entra a jugar un rol muy importante nuestra Madre, la Virgen. Es este lugar en que la humanidad se hace relación íntima con un Dios que tanto amó al mundo y por eso nos envía a su Hijo que se encarna en el seno de una Virgen. Y así entonces, queridos amigos, nosotros al leer esta primera lectura del libro de los Números, lo primero que encontramos es la bendición. En este libro en que Moisés se dirige directamente en estos términos a Aarón y a sus hijos, que son los sacerdotes del pueblo, les pide y les ruega, así bendecirán ustedes a los israelitas. Para este año 2024.
Y ahí tente ñande venguara, ñamañaja ya esa entero etea, ñay me ponan valle lleva. Ñay coteme hina pea. Ñay coteme ñandere kobe venguara, ñay coteme ñandero gapu venguara, ñaña muñe punuara, familia Haisha porque haga, ñay me baite hina ñandi lleva. Estamos juntos celebrando este abrazo que nos tiene que hacer reiniciar con la fuerza y la gracia de un Dios que se ha encarnado, que ha nacido en Belén, en la humildad, en ese deseo justamente de comenzar todo de nuevo. Y así nosotros, queridos amigos, sobre todo también cuando pedimos a nuestra Madre que nos ayude, pedimos a nuestra Madre que camine con nosotros, ven con nosotros a caminar, pedimos esta bendición de la Virgencita. Y así entonces, queridos amigos, ustedes dirán que el Señor te bendiga y te proteja. Bendecir significa bien decir. Peñan de yara lleva toñe epona, peñan de yara te ila ipona ñan de jewi, peñan de yara y catujanguay saje il denne honesto, dendan de yapuy, dendan de monday, dendan de pocaney, den de yapuy la ibaía lleva. Sino que justamente el bien decir significa el decir bien de las personas. Opisa de peñan de yara y hay ñan de jewi, la ñan de coeponaja. Entonces nosotros también, queridos hermanos, tenemos esta hermosa obligación. Es la obligación que nosotros tenemos que decir y tenemos que ver, que es justamente que el Señor es bendecido por nosotros porque nosotros bien decimos al Señor. Ñañe eponai veñan de yarare. Amba dice la ñañe eponaja veñan de yarare. Upeaco dice hina la ñande. Peñande recoveru pide, peñande yayapoñaina, ubea ibona. Esa es la luz que ilumina a la familia. Ese es el papá que guía, tendotaishanamo, a sus hijos. Esa es la mamá que verdaderamente entonces yepitazo ayepa en la formación y en la educación de sus propios hijos. Queridos amigos, así entonces estamos iniciando este año del Señor, este año 2024, justamente con este hermoso libro de los números, en que el Señor nos dice, tenemos que bendecir a todos y tenemos que procurar encontrar esa gracia que todos necesitamos. Volvemos enseguida con Ñandi Yara Ñe. El año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me va. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar.
tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol.
campanas. Y seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañé en este especial del 1 de enero del 2024. Son los primeros minutos que el Señor nos regala la vida, y esto sobre todo nos hace entender en nuestro ciclo de los años, de los días, de las horas que el Señor nos regala sobre este mundo, para que entendamos el significado de cuán grande es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo que se ha encarnado. Y aquí hoy encontramos a la mujer que fue capaz, a la Miriam, es decir, a la elegida, que fue capaz de decir sí al Señor con su fiat. Queridos amigos, y así nosotros al caminar y al iniciar estos nuevos días, estos nuevos meses, estas nuevas horas del año 2024, también con el salmista queremos rezar, queremos agradecer a Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Este salmo es el Salmo 66, que nos acompañará, y nosotros pedimos al Señor que su rostro, en primer lugar, ilumine nuestro rostro. Vea que dice Hina Peñandere Covea, y Gatujanguay Señandella, Yesape a mí, Yaheshamí, tantas necesidades que tenemos en nuestro pueblo, tantas necesidades que tenemos en nuestra familia, todas las necesidades que tenemos en nuestra propia vida para hacer un camino de conversión. Y por eso, queridos amigos, nosotros entonces cuando hablamos, rezamos y pedimos con el salmista, decimos que el Señor tenga piedad y nos bendiga, que canten por lo tanto de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Por eso es importante, y sabemos que este año también nosotros le dedicamos a la Jornada Mundial de la Paz. Y aquí en esta segunda estrofa de este Salmo 66 estamos diciendo y estamos pidiendo por la paz. Hayayer ureana lleva porque coñande mundo veñico teneterei, coñande mundo apeari, hay muchas guerras, hay muchas injusticias. Y el Señor justamente dice, en la medida en que Él nace, en la medida en que Él está entre nosotros, la paz puede reinar entre las naciones. Y por eso decíamos que canten de alegría, y esto es lo que queremos, porque gobiernas, Señor, tú a las naciones con justicia. Esta es la definición por antonomasia de Dios, se lleva la justicia, ser justos, dar lo que nos corresponde para hacer un camino de felicidad. Con este salmo entonces nosotros estamos rezando y estamos pidiendo al Señor que gobierne nuestra vida, que gobierne nuestras naciones, que gobierne nuestra comunidad. Y en este tercer momento del salmo nos dice que los pueblos, por lo tanto, Señor, te den gracias. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Como tercer elemento es la consecuencia cuando nosotros procuramos vivir la justicia, cuando todos, yo insisto mucho en la palabra todos, podamos estar bien, entonces, queridos amigos, ciertamente que daremos gracias a Dios, porque nuestra misión se está cumpliendo. Porque el Señor vino a traernos la paz, el Señor vino a traernos la dignidad, a recobrar lo que nosotros hemos perdido a causa del pecado. La ñandeña lleva un burino hina peñande llana y catuete entonces yaguerecota pe sarambi pe ñandenetami yaguerecota pe sarambi oña peñande roger yaguerecota pe sarambi lleva ñandemen cuerandi ñandera cuerandi ñandera allí cuerandi ñandenen virecondi ñande menandi. ¿Por qué? Y porque justamente si Dios no es el que brilla y hace brillar su rostro sobre nosotros, será imposible entonces encontrar esta paz y esta serenidad. Por eso, queridos amigos, hoy al iniciar este primer día del año 2024, y así cuando nos habla el salmista, sobre todo en este tercer momento, que te den gracias todos los pueblos, Señor, significa que nosotros estamos cumpliendo la misión que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, aptendotaizamos, sobre todo, asumiendo nuestra responsabilidad. Qué lindo entonces hoy
en este primer día tan especial en que iniciamos el año 2024, bajo la protección, decíamos aquí el número 24, María Auxiliadora, bajo el auxilio de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano, comencemos a caminar, comencemos a llevar adelante con entusiasmo, con fuerza, con aquellas ganas y aquellos bríos de conquistar y de hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Y así entonces, queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe, que nos acompaña en este camino. Ñande Yarañe también les augura a todos ustedes, así como dice el salmista, que el rostro de cada uno de nosotros brille por la presencia del Señor. Y esto va a significar también para que todos podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, de nuestras cualidades, de nuestras riquezas. Vayamos descubriendo, como decía San Juan Bosco, todos nosotros tenemos cualidades y riquezas tan importantes que tenemos que ofrecer a los demás. Volvemos enseguida con este especial de Año Nuevo. Ñande Yarañe. Abrazar a mi mamá, a las 12 el año va a terminar. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Flanqueada por María de Cleofás y María Magdalena, avanzaba con dificultad entre la multitud que con morbosa curiosidad seguía el destacamento de soldados romanos que arrastraban a su hijo hacia el Gólgota, y cada caída, latigazo, escupitajo o insulto que le infligían, lo sentía en carne propia. Y aunque en algunos momentos desfallecía y se retrasaba, tomaba un segundo aire e impulsada por la congoja, la Virgen María alcanzaba el cortejo, se abría paso de nuevo y se reubicaba en donde pudiera verlo sin ser vista por él hasta que llegó a la cumbre. Una vez allí, y sin derramar una sola lágrima, presenció estoicamente cómo lo desnudaron, clavaron sus manos y pies a la cruz que luego izaron, y mientras observaba con dolorosa serenidad la indecible agonía de su amado Jesús, recordaba el desconcertante anuncio del arcángel Gabriel, el regocijo de su prima Isabel, su radiante nacimiento, la aciaga huida a Egipto, su inocultable felicidad al encontrarlo a los 12 años discutiendo con los doctores en el templo después de buscarlo con maternal angustia durante 3 días por las intrincadas calles de Jerusalén, y su oportuna intercesión en las bodas de Caná para que convirtiera el agua en vino. Pero intempestivamente su evocación fue interrumpida, según consta en los versículos 26 y 27 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Y luego ese legado nos refugió para siempre en el regazo de la Madre de Dios, título evidente a partir del momento en que en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, su prima le dice al saludar a la Virgen: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor, Dios, viene a mí?». Y a continuación agregó: «Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor, Dios». Basados en estos textos que por derecho propio le confieren tal dignidad a la Virgen María, las primeras comunidades cristianas y sus autoridades empezaron a llamarla Teótokos, vocablo que en griego significa Madre de Dios, e inscribieron ese nombre en las catacumbas romanas,
en las que se fue desarrollando en torno suyo una vigorosa devoción que se reforzó con el credo aprobado por el Concilio de Nicea en el 325, al ser incluida tácitamente como Madre de Dios en el fragmento que dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por culpa del nestorianismo que sostenía que Jesús no era Dios, sino hechura de Dios, lo que de hecho descalificaba a la Virgen María como Madre de Dios, se desató una agria disputa entre el líder hereje Nestorio, patriarca de Constantinopla, y el defensor de la doctrina católica, San Cirilo, patriarca de Alejandría. Como la situación se polarizó y polarizó a la Iglesia, el Papa Celestino I, para zanjar la cuestión, convocó en el año 431 el Concilio de Éfeso, en el que San Cirilo apabulló la tesis nestoriana, y al terminar las sesiones se declaró oficialmente que la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. Este primer dogma mariano fue reafirmado en los concilios de Calcedonia, celebrado en el 451, y en el segundo de Constantinopla, efectuado en el 553. Ratificaciones que abrieron el camino a la aparición de la segunda parte del Ave María, que comienza diciendo: Santa María, Madre de Dios. Advocación que a su vez se convirtió en el nombre preferido de los templos que en su honor se erigieron desde entonces en todo el mundo. En la encíclica Lux Veritatis del Papa Pío XI, refrendó en 1931 el dogma de la Madre de Dios, y con ello nos puso de nuevo en las manos de la Virgen María, que son las mismas manos de Dios. Por eso hoy, 1 de enero, pidámosle a la Santa Madre de Dios que ruegue por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Las campanas de la iglesia. Y así, queridos amigos, estamos nosotros en este especial de Ñande Yarañe, primer día del año 2024. Ya voy a Paguasujina, lleva Ñambo Jorube, Ñande Yaramba, ella va Ñanderoasa. Comenzamos con esa primera lectura, el libro de los números que nos decía: el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja y que el Señor derrame su bendición en este año 2024. Y después con el salmista también decíamos la misma cosa, ¿verdad? Pero que el Señor tenga piedad de cada uno de nosotros,
Que el Señor nos bendiga, que todos los pueblos alaben el nombre del Señor. Esta es una misión de todo cristiano. Ñamosarambiana, llevas a Yecuacabeñan de Yara en este año 2024, de su presencia sanadora, de su presencia que nos salva, que nos devuelve nuestra dignidad. Y luego, queridos amigos, nosotros nos centramos hoy en esta segunda lectura, que la hacemos desde la carta del apóstol San Pablo, el apóstol, el evangelizador por excelencia, que escribe a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nosotros y en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios, llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Queridos amigos, qué interesante y qué lindo entonces mirar y entender algunos mensajes esenciales. En primer lugar, cómo comienza, cuando se cumple el tiempo establecido. Ñandego goanga lleva peñandere cobebes ate cuñande atarobaba. Cada día estamos, parece, más apresurados. Y eso lo hemos notado durante estos días de fiestas de la Navidad, del Año Nuevo. Y taroba palo mitad lleva, ya pura pava. Y sin embargo, el Señor tiene su tiempo. Tenemos que volver en ese ritmo y en esa calma para poder entender el sentido de nuestra vida y de nuestra propia existencia. Ñandeco Yarecoya lleva esa frase tan linda que solemos repetir, Yaguapú haya calcula. Ubeago dice, ni la ñande puede atarobate, ya lleva. Ñahendú, va peñan de yara la ya ñande. Ani la ña reaccionante, ya poseen de las cosas, porque o uña de peñan de acabe sin reflexionar. Ya muy guera lleva. Peña de apitu uña muy guera, upebe ya guapú ya calcula, ubea dice, lleva. Y eso es lo que nos está diciendo, cuando se cumple el tiempo oportuno, el tiempo establecido. Ubeago griego ve, oye, el kairos, así se dice, la palabra es el kairos. El kairos quiere decir el tiempo oportuno. Algunos oñevos chistosos se mandaron a estudiar la teología y oré a kairos, entonces, si es que nosotros no entramos en ese tiempo del kairos, es decir, del tiempo oportuno. Ani que na ya kairos de yandera pisauina porque naña hendú y tena naña hendú se venían de yarañe a través de la historia. Continúa el mensaje de salvación justamente y nos dice que Dios envía a su Hijo nacido de una mujer sujeta a la ley. Queridos amigos, si nosotros estamos hablando aquí de una mujer que está sujeta a la ley, esto quiere decir que Dios se ha encarnado, que Dios ha entrado en nuestra historia, in carnis, en nuestra carne. Pero hablando de nuestra carne, queridos amigos, quiere decir que Dios entra en nuestra historia. En nuestra historia, queridos amigos. Entonces, en nuestros gobiernos se tienen que ver la necesidad de un Dios que clama a través del prójimo, la necesidad de un hijo que está clamando porque está en una situación difícil y necesita la atención de sus padres, el clamor de una esposa, de una mujer que clama y que pide a sus hijos respeto, cariño, amor, obediencia, y así. Cada uno, queridos hermanos, tiene que ir entrando allá de llamo, vayan de yo, pues vayan de zapato. Y cuando entonces la palabra de Dios hoy a través de Pablo, que es un hombre parenético, es decir, bien concreto, a él la ia upean de esa cara, upean de la parenético, upea la San Pablo lleva, pecuatiañe o erucá o mondó a ver a pichacuera, ve a sus comunidades, justamente es demasiado concreto. PCA APM, PPP Jaisa, P cristiano, upea PPP esa casa, upea la sea. Y por eso entonces dice, es en la historia que se debe mostrar. Nosotros somos ya hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que nosotros somos hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama en nuestra vida diciendo, Abba, Padre.
Abba, Padre. Yande pico entonces, ya recogina peñande, apreto una lleva peñande de cobebe, ya huereco esta gracia y esta fuerza de ver a un Dios que se ha manifestado, de un Dios que se ha encarnado, de un Dios que nos acompaña, o todavía estamos viviendo y pensando en un Dios lejano, en un Dios fetichista, en un Dios milagrero. No, queridos amigos. La encarnación es lo esencial y lo fundamental que nosotros estamos celebrando. Y por eso este año 2024 que se está abriendo para cada uno de nosotros, tiene que ser un momento de gracia, tiene que ser un momento de cambio para todos y tiene que ser sobre todo un momento oportuno. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en este encuentro muy especial del 2024. Corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Las campanas de la iglesia están doblando. Qué lindo entonces las campanas. Ya hemos iniciado este año 2024. Desde la primera lectura nos decía, bendigan de esta manera al Señor. Y el Señor les bendice a ustedes y les protege en este año 2024. Y hoy de una manera especial queremos, sobre todo con estos dos numeritos, el 2024, dedicar también a la patrona de nuestro canal Ñande Yarañe, de este especial de Ñande Yarañe, que les acompaña y nos acompañamos. Ya hemos comenzado 2 años que estamos comenzando en este año 24. Y ponemos siempre bajo la protección y el auxilio de María Auxiliadora. Queridos amigos, y vamos a seguir nuestra reflexión. Ahora tenemos este evangelio que lo leemos desde San Lucas. Estamos en el capítulo 2 del 16 al 21. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Queridos amigos, esto es lo que nos propone hoy la Iglesia. En primer lugar, reconocer que Dios ya está en medio de nosotros. Reconocer y saber, así como hemos preparado durante todo el tiempo antes de la Navidad. Ojalá rasgaras el cielo, Señor, y vinieses en medio de nosotros. En un segundo momento el Señor que nos respondió, con mi gran misericordia, o por esta gran misericordia, corcordis el corazón al mísero, hada vende debe. Hasta hoy puti guaya KPM va esa pañan de yaguatana allá poveta pea lleva veiponamia. Tercer momento, queridos amigos, la identificación. Maba beutajina. ¿Quién es el Mesías? ¿Cuáles son sus características? ¿Eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? Yo no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias, porque el que viene les bautizará con el Espíritu Santo. Llego allá solamente con agua, Juan el Bautista. Haupella y cuarirea lleva allí identificar peña de Mesías, mava pe, ñan de pusinota, jinaume, ñan de peña de ñicotenella y coponami, y nos devuelva nuestra dignidad. Entonces, queridos amigos, ahí nosotros sabemos que viene lo esencial. ¿Dónde lo vamos a ubicar al Señor? Y cuando nos hacemos esta pregunta, queridos amigos, atención, entonces estamos diciendo que nosotros desde ahora lo vamos a ubicar en nuestro corazón. Ese es este niño, que aquí lo tenemos también, este niño que nos ha nacido, este niño que hoy comparte con nosotros nuestra misma vida, este niño que caminará durante el año 2024 y tendrá que ir creciendo, porque ñandendiga tu maela ya su bendiga tuigo pemita pea opita pea upeisha siempre. Upea peña de conasome, peña de ñeave, lleva peña de cobepe, peña de rogapuve, peña y mejave, tiene que ir creciendo. Ese niño, ese Dios que se hizo presente, va a crecer en la medida en que nosotros también nos responsabilizamos de su presencia. Y por eso aquí, justamente los pastores dice que rápidamente van a ese lugar que los ángeles le habían dicho a los pastores, está envuelto
entre pañales. Está en un lugar sencillo, está en un lugar, en una batea, está en un lugar humilde y sencillo. Upea dice hina lleva, ñamo invaitara peñan de confianza mía lleva, peñan de reco, ñamo invaitara peñan de yara pobre. Significa la limitación, la pobreza nuestra, pero que confía en el camino de Dios. Y así entonces, queridos amigos, es tan importante que entendamos este mensaje, porque aquí dice que los pastores van, pero encuentran a dos personajes muy importantes. María, que es la que dijo el sí al Señor para traer al mundo al Salvador. A este día de Upeagina lleva como madre de Dios. Es la que es capaz de decir sí al Señor para traer al Salvador del mundo. Es una enseñanza y es un memorial para nosotros, porque ñandego ella etajina pefía, es decir, ese sí. Ape imeñan de yara, ave agenduma la yerurea sehina, ave se sergue guasuta man de jehuijina ñan de yara upea y sehina. Voy a engendrar al Cristo en mi vida para que este año 2024 sea totalmente diferente. Y lo segundo, lo encontraron también a José, que estaba acompañando. La figura de José es tan importante porque José es el que le da la identidad al Mesías. Y digo yo que si José figura y aparece en el Nuevo Testamento, tiene una misión esencial y fundamental, porque después la figura de José desaparece. Es porque justamente es el que le va a dar el nombre a este niño. Le pondrás el nombre así como te había dicho: Jesús, Salvador, Mesías, el que nos acompaña y el que nos da nuestra verdadera dignidad. Queridos amigos, iniciamos este 2024. Pidamos al niño Dios que ha nacido en Belén, entre animales, en lo sencillo, en una batea, que para nosotros sea el símbolo también de nuestro camino en la sencillez. Y en la sencillez vamos a comenzar a trabajar en todo aquello que ya tenemos a disposición y que el Señor puso en nuestras manos para que construyamos el reino de Dios. Feliz 2024. Que la Virgencita Madre de Dios y auxiliadora de todo cristiano nos acompañe en este año 24. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más ñande yara ñe en este día tan especial. De la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya. Con esto concluimos nuestro programa ñande yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.